Hola, buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos a petición vuestra a la doctora Vecino, que nos va a informar sobre la investigación del glaucoma. La doctora Vecino es una reputada investigadora, trabaja para la Universidad del País Vasco y es una persona muy comprometida con la investigación del glaucoma. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Bueno, pues te vamos si te parece, te vamos a hacer una serie de preguntas que nuestros asociados están interesadísimos en conocer tus respuestas porque les va a aclarar mucho más el origen de su patología y sobre todo cómo poder atacar ese origen y cómo poder, mediante la investigación, llegar al fin que tenemos, en definitiva, todos los enfermos, ¿no? Todos los pacientes, que es curarnos. Entonces, bueno, pues Delfina Balonga te va a hacer un bloque de preguntas, si te parece, y yo luego te haré otro. Muy bien. Hola, Eh, Delfina. Hola, hola, doctora Vecino, Elena Vecino, porque no queremos llamarte, bueno, por tu nombre, que es Por mi doctora nombre. Vecino, y también Elena, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo en principio voy a canalizar las preguntas que hemos estado escuchando desde el punto de vista, pues, como más científico, ¿no? Eh, a ver, la primera pregunta es que realmente fue fascinante cuando nos comentaste que se ha descubierto que las células que las células de Müller se pueden, digamos que, reprogramar para volverse algo parecido a unas células madre, no células madre, y hacer la función de células ganglionares que están muertas, porque en el glaucoma mm, el problema originario es la muerte de las células neuronales, ¿no? Entonces, esto nos pareció fascinante. Quisiera que nos explicaras un poco cómo es ese proceso. Parece que hablabas de algún gen o algo que estaba implicado o que se podía introducir en estas células de Müller, ¿no? Por favor, ¿nos puedes explicar un poco Sí, cuál es pues, el proceso, ¿no? O, sí. o ese descubrimiento. Pues mira, las células de Miller no son neuronas, son células gliales, pero Ujú, son pilares sobre los cuales se estructura la retina. La retina está formada por varias capas de neuronas especializadas, pues los fotorreceptores en captar la luz, las bipolares en transmitir el mensaje, y las neuronas ganglionares son las que conducen el mensaje desde el ojo hasta el cerebro y son las que se afectan en glaucoma en primer lugar. Pues bien, las células de Miller son como pilares que están colocados a lo largo de toda la retina, son ujú, como el eje que sustenta la retina, y además ya hace algunos años se descubrió que estas células gliales envuelven, son como madres que envuelven al resto de las neuronas y mantienen el equilibrio, lo que se denomina homeostasis, el equilibrio de bioquímico de la ujú, retina. Es decir, secretan factores neurotróficos y mantienen el equilibrio de la retina. Pero en peces, es decir, las células de Miller están presentes en todas las retinas en la escala evolutiva, pero en ujú, peces, cuando en un pez se hace un daño o se somete a un daño la retina, estas células gliales se transdiferencian, es decir, vuelven para atrás en su nivel de diferenciación y se pueden rediferenciar a las células que estén dañadas. Por ejemplo, si se hace un daño de exceso de luz y se mueren los fotorreceptores, las células de Miller se transdiferencian y generan nuevos fotorreceptores. Pero también, si se dañan las células ganglionares, se rediferencian y forman nuevas células ganglionares. Y esto se hace de forma natural tras un daño en peces. En anfibios también, pero menos, y esta capacidad se pierde en mamíferos. Entonces, en el caso de los humanos,
aunque haya un daño, estas células de forma natural no son capaces de restablecer las neuronas que se han muerto. Lo que se ha comenzado hace ya unos años a intentar ver qué genes hay que modificar en mamíferos para que suceda lo mismo que con peces, que ante un daño en la retina, estas células sean capaces de generar neuronas de la estirpe de las que están dañadas. Es decir, que si hacemos un corte en el nervio óptico y se mueren las ganglionares, que las células de Miller sean capaces de sustituir a estas células ganglionares y regenerarlas. Entonces, esa es una de las líneas de investigación potentes ahora en el campo de la retina, que es el estudio de la transdiferenciación. Esto se hace introduciendo dentro de estas células de Miller genes que activan y que activan hacia la dirección que nosotros queremos tener, ¿no? Hacia células ganglionares. Es no sé si habéis oído hablar de las células IPS, que es decir, desde la piel se puede diferenciar a cualquier célula madre porque se meten genes, factores de transcripción dentro de las células y podemos hacer que vuelvan a su origen de célula madre. Pues esto sería algo parecido, es qué es lo que tenemos que meter en esas células gliales, en las células de Miller, para que se transdiferencien y formen nuevas células ganglionares. No sé si... Sí, sí, sí. Supongo que luego me irás preguntando si conseguimos que se formen nuevas células ganglionares en la retina, que eso yo creo que es factible. Hace falta más investigación. Estamos empezando, estamos mirando a ver qué genes son los más adecuados, cómo meter esos genes en la retina, porque se comienza haciendo estos estudios in vitro, en una placa Petri. Nosotros hemos sido pioneros, hemos publicado cómo sacar esas células de Miller de la retina, sembrarlas en placas y mantenerlas. O sea, la primera parte, que es para una manipulación fácil y saber qué genes tenemos que meter y cómo se diferencian, eso lo hacemos lo que se denomina in vitro, en placas. Una vez que sepamos exactamente qué genes y cómo se diferencian, pasamos otra vez al in vivo a inyectar esto pues, en animales de experimentación, normalmente son ratas o ratones, donde tendríamos que hacer un daño, que se murieran las células ganglionares y luego meter estos genes y ver que son capaces de transdiferenciarse para sustituir a las neuronas que hemos eliminado. Sí, verdaderamente es una vía de investigación que vamos, yo creo que ninguno de nosotros hasta ahora habíamos contemplado, ¿no? Siempre cuando vamos a las consultas de los médicos siempre nos dicen, bueno, no, pero el nervio óptico es que es irreversible, no se puede hacer nada. Con lo cual nosotros nos quedamos con nuestra deficiencia visual y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, claro, esto es innovador, para nosotros es importante. Y yo quería también preguntarle algo que se deriva de todo esto. ¿Cómo se puede, una vez que se tienen células ganglionares nuevas, de qué manera piensan ustedes, los investigadores, que se podría conectar esas nuevas células para mandar el mensaje al cerebro, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha parecido la neurología una de las ciencias más complicadas que hay, pero es que lo veo, bueno, complicado, pero por eso lo Es pregunto. complicado. Pero bueno, Delfina, ¿no te parece complicado llegar a Marte, que está a una distancia estratosférica, aterrizar con un aparato, hacer una foto y eso parecería hace unos años que sería imposible, ¿no? Lo de la Luna Claro, todavía claro. vaya, pero lo de Marte parecía imposible y sin embargo se ha llegado a ello. Sí, O si hace unos años nos dicen efectivamente. que con un teléfono vamos a ser capaces de hacer todo lo que estamos haciendo ahora con un teléfono, nos parecería imposible y se ha Imposible. descubierto. Entonces, ¿por qué se ha llegado a Marte o por qué tenemos estos teléfonos con los cuales en cualquier parte del mundo nos dice por dónde tenemos que ir para llegar al destino que queremos, que parece Claro, imposible que sepa todas las carreteras del mundo? Pues porque ha habido investigación e inversión. Entonces, efectivamente. las cosas que son difíciles lo que necesitan es
más personas pensando, trabajando para resolver el problema. Es decir, que posible es posible y conseguirse se puede conseguir, pero necesitamos esfuerzo. Realmente es muy difícil, pero no digo que sea imposible, yo creo que es posible. Entonces, sí que es cierto que una vez que lleguemos a conseguir que las células de Miller formen estas células ganglionares, hay dos problemas. Uno, que estas células ganglionares se entiendan con el resto de las células de la retina, es decir, esas células van a tener que recibir el mensaje de fotorreceptores, es decir, las células fotosensibles, y por otra parte, enviar el axón a través del nervio óptico, porque el nervio óptico en realidad es los axones, las prolongaciones de todas las neuronas ganglionares de la retina. Bueno, pues se tienen que volver a conducir a través del nervio óptico y llegar al cerebro, es decir, ir por el camino adecuado al cerebro. Y luego el siguiente problema es en el cerebro. Tienen que conectarse con las neuronas adecuadas para mandarle la información. Es decir, que aquí tenemos primero la transdiferenciación a neuronas, la conexión con otras células de la retina, la guía axonal a través del nervio óptico y la reconexión neuronal. Como digo, es complejo, pero yo creo que se puede llegar a conseguir. Se puede. Más fácil es, por ejemplo, y por eso ha ido por delante la transdiferenciación a fotorreceptores, ¿no? El que sean capaces de diferenciarse en fotorreceptores. El fotorreceptor empieza a funcionar en la retina y lo que tiene que es conectarse con las otras células, pero no tiene que recorrer el largo nervio óptico ni conectar con el cerebro. Entonces hay ciertas células en la retina que son un poquito más sencillas, entre comillas, y estas son las difíciles. Las ganglionares son las más complejas, pero yo creo que se puede llegar a conseguir. Desde luego, los avances en pocos años que se ha intentado ya van teniendo sus frutos. Ajá. Sí, sí, claro, se ve cómo se han podido reconectar incluso prótesis neuronales para que una persona con Parkinson gravísimo pueda volver a andar. Esto ha surgido hace unos días, ha salido en los medios, ¿no? Entonces yo pienso y digo, bueno, digamos que las células del nervio óptico y del cerebro son más pequeñitas, pero bueno, eso es una cosa una cuestión de investigar, ¿no? Esa es la cuestión. A ver, yo pregunto también la otra pregunta, ya casi me la ha contestado, porque esto es un problema de anatomía que tenemos nosotros, ¿no? Porque no entendemos muy bien las estructuras del ojo, ¿no? Y las estructuras del nervio óptico. Siempre se nos ha dicho que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, ¿eh? Entonces sí, es verdad que las células ganglionares que están en principio en la retina, aunque sea en la parte más cercana al nervio óptico, ¿no? Y que de hecho el nervio óptico, lo acaba usted de decir, es una prolongación, los axones del nervio óptico son una prolongación de las células ganglionares, ¿no? Entonces quiere decirse que cuando las células ganglionares mueren, los axones también van muriendo, los axones del nervio óptico, y por eso nos diagnostican, nos dicen que tenemos excavación óptica. Es por eso, Eh, ¿verdad? Eso es, exactamente. Claro, Vamos a ver, en la retina, cuando entra la luz en el ojo, lo primero que hace es impactar sobre los fotorreceptores. Entonces, sí, ahí sí, la luz se convierte en señales eléctricas y químicas y va pasando a una escala a otros tipos celulares y finalmente y yo las estoy llamando neuronas ganglionares a propósito, porque en su momento se definieron como células ganglionares, pero esas células ganglionares en realidad son neuronas. Y son neuronas, claro. por eso el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, porque son esas células las primeras que mueren. ¿Qué sucede? Que estas neuronas efectivamente salen del ojo, sus prolongaciones, las prolongaciones de estas neuronas se denominan axones. Bueno, pues Sí, estas prolongaciones, como si dijéramos en forma de ramillete, ese ramillete de axones, salen a través de la cabeza del nervio óptico, que es lo que eso. se ve en el fondo de ojo,
y forman el nervio óptico. ¿Qué sucede? Imaginémonos que cada neurona ganglionar fuera una rosa y tuviéramos un gran ramo de rosas que forma la retina, ¿no? Entonces, los tallos de esas flores forman el nervio óptico, pero si vamos quitando rosas, las neuronas ganglionares van muriendo, van desapareciendo tanto el cuerpo celular, que sería en este caso en el símil la flor, como el tallo. Entonces, ese ramillete cada vez va a ser más pequeño, los tallos cada vez van a ser menos, y el nervio óptico en sí, lo que llaman excavación, en realidad es que ese ramillete de axones va disminuyendo porque las neuronas se van muriendo. Entonces, esa excavación no es otra cosa que la desaparición de neuronas, que se ve reflejado en este caso por la desaparición de tallos. O sea, cuando miramos el nervio estamos mirando los tallos de ese ramo de rosas, y cuando miramos la retina vemos las flores, pero en realidad la flor y el tallo es todo uno, es una prolongación uno de otro. Entonces, lo que tenemos para mantener un nervio óptico sano, en realidad lo que necesitamos es que esas rosas no se mueran, es decir, mantener el número de neuronas sanas. Entonces, el nervio en realidad es una parte el nervio óptico es una prolongación de las neuronas que hay en la retina. Lo que tenemos que hacer es mantener que esas neuronas de la retina no se mueran y que sus conexiones, que son los axones, el nervio óptico, se mantenga lo mejor posible. Aunque siempre, y esto es una de las ideas y también líneas de investigación que estamos llevando, en el glaucoma no se mueren todas las neuronas a la vez, no desaparece la visión de golpe, sino que hay algunas neuronas que se van manteniendo mejor, duran más tiempo, se mantienen. ¿Por qué esas sobreviven y las demás se mueren? Esa es una línea de investigación que yo la verdad es que tengo muchas esperanzas en ella, porque no sé si quieres, Delfina, que te amplíe un poco, porque están relacionadas con las células de Miller. Es decir, las células de Miller de la periferia de la retina, que es la más sensible, hemos visto que se comportan de forma diferente a las células de Miller del centro. Entonces, estábamos diciendo, hace un momento estábamos hablando de la transdiferenciación, de cómo reponer las neuronas que se han muerto. Pero por otra parte, también nos interesa ver por qué las neuronas de la periferia son las primeras que se mueren. ¿Quién tienen de vecinas? ¿Por qué las células de Miller de la periferia no están ayudando a que no se mueran esas ganglionares, a rescatarles, a mandarles más factores tróficos? Entonces, cuando hemos cultivado las células de Miller de la periferia y las hemos comparado con las células de Miller del centro, hemos visto que las de la periferia, cuando las sometemos a presión, que es un poco el caso del glaucoma, alta presión, secretan sustancias malas, dañinas, citoquinas, oxidantes, y pensamos que las células de Miller, que son sensores, tienen sensores de presión. Cuando están sometidas a presión, las de la periferia empiezan a soltar sustancias malignas antes que las del centro, y eso es lo que hace que las neuronas de la periferia mueran antes que las del centro. Entonces, esa es otra línea. Una es la transdiferenciación para hacer que se conviertan en ganglionares, y la otra es ver cómo paramos la secreción de esas sustancias malignas para que las neuronas no sigan muriendo. Claro. Sí. Qué interesante. Pues, por ejemplo, yo quería preguntarle también, hablando un poco de protección del nervio óptico, habida cuenta de que, claro, el tema es mantener que las células no se mueran, pero claro, el problema es que en el glaucoma se mueren. Este es el asunto, y la cuestión sería recuperar esas células de alguna manera, ¿no? Pero yo quiero preguntarle cómo van las investigaciones. Bueno, primero, cómo van las investigaciones en plasticidad, porque creo que tiene algo que ver, esto último que ha estado comentando usted, tiene algo que ver con el tema de la plasticidad en el cerebro, ¿no? Del cerebro y la plasticidad de las neuronas, que son flexibles de alguna manera, ¿no?
y cómo están ahora las investigaciones en protectores neuronales? Bueno, Ya sé que son dos preguntas eso, dos muy preguntas buenas, y complejas del final. complejas. Sí, sí. Las voy a intentar responder. Una, cuando hace un momento hablaba de que las neuronas ganglionares se conectan con otras dentro de la retina para recibir información, porque ellas son un poco las que concentran la información de cuánta luz está viniendo, cómo se mueven las cosas, es decir, ellas van a integrar toda la información visual y se la van a mandar al cerebro. Bueno, pues se ha visto que al principio, cuando empiezan a desaparecer algunas neuronas ganglionares en la retina, las restantes, las vecinas, empiezan a ocupar un poco su espacio y hacen sus tareas. Y por eso, en parte, la enfermedad silenciosa, el glaucoma, enfermedad silenciosa, uno tarda en darse cuenta que ve mal. Y es Claro. porque se está reemplazando un poco, la muerte de esas neuronas está siendo reemplazada por las vecinas, por las de al lado. Y eso se llama plasticidad. Es decir, si tú Ujú. antes conectabas con tus vecinas y desapareces, el reemplazo de esa función, esa capacidad que tienen las neuronas de hacer funciones que antes no tenían, esa es la plasticidad. Por una parte dentro de la retina y por otra en las proyecciones en el cerebro. En el cerebro la información tiene que ir, hace varias escalas, primero en el núcleo geniculado y luego ya va a la corteza, pues sucede lo mismo. A medida que van desapareciendo conexiones, conectan con las de al lado. Esta plasticidad, durante el desarrollo, en las primeras etapas de vida, el cerebro es muy plástico. Y de hecho, nosotros cuando nacemos con el doble de células ganglionares de las que luego realmente tenemos, una vez que se establece la conexión ojo-cerebro, las que sobran, porque hay exuberancia, igual el 50% de ellas se mueren porque las otras ya tienen su función, la están realizando. Es decir, ¿por qué el cerebro es tan plástico en las primeras etapas del desarrollo y a medida que nos hacemos adultos son menos plásticos? Imaginémonos que tuviéramos 200 neuronas que sobreviven en glaucoma y que con esas 200 neuronas, aunque no tuviéramos mucha agudeza visual, fuéramos capaces de percibir lo fundamental. Si esas 200 las mantenemos vivas, saludables y además cubren un poco la función de las que se han muerto, eso sería lo ideal. Se han visto en algunos casos en pacientes que han tenido una disminución de la presión intraocular, se ha visto una cierta mejoría en el campo visual y esto es una cosa excepcional, pero que es posible. Y cuando en ciencia hay algo excepcional, quiere decir que hay posibilidad de que tenga lugar. Se Ajá. piensa, y ahora con técnicas de imagen cerebral, se ha visto que hay esa plasticidad, que se ha reemplazado esas funciones que tenían antes eh, las pocas neuronas que quedan vivas, células ganglionares que quedan vivas en afectados de glaucoma avanzados, han ido reemplazando a las otras y parece que se ha rescatado un poco esa función visual. Entonces, ese campo de exploración, ¿cómo se puede hacer que haya esta plasticidad? Aumentar esta plasticidad es una línea de investigación también muy importante. No les he comentado, hay un consorcio, nos hemos dado cuenta que esto es un problema complejo. Como digo, hay que reemplazar células, hay que conectarlas en la retina, hay que avanzar el nervio óptico, hay que conectar en el cerebro. Entonces, el consorcio de investigadores a nivel mundial que estamos interesados en resolver este problema del glaucoma, nos hemos organizado en grupos, unos que trabajan en una línea, otros en otra, y entonces en esta parte de plasticidad, lo que sí que se ha visto que todos somos conscientes que cuando una persona, y vamos a un poco a las noticias que comentabas antes del Parkinson, pero también en el caso de traumatismos después de tetraplegia, pues como con exoesqueletos las personas están empezando a andar porque se ejercita el cerebro y los músculos y, eh, para que el cerebro no pierda
esa información de cómo era andar, ¿no? Y cómo se está rescatando un poco la función a fuerza de ejercitar al cerebro para que no se olvide de esa función. Entonces yo creo que esto va a ser también uno de los aspectos que en el futuro se va a trabajar con respecto al glaucoma, ¿no? Cómo hacer que ese resto visual eh, reemplace en parte a lo que falta y no se pierda al menos esas capacidades en esas neuronas que quedan. No sé si te he contestado o me he Sí, ido sí, ya por las perfectamente. No, ramas. no, no. Sí, Sí, sí. sí. ¿Y los protectores neuronales? La investigación sobre protección neuronal, ¿eso cómo va? Bueno, pues la neuroprotección tuvo un boom y después ha parado Sí. y yo creo que ha parado porque, volvemos otra vez a lo mismo, porque se ha parado la financiación en investigación en neuroprotección. Entonces, continuamente salen sustancias que vemos in vitro o en animales que parece que rescatan a las neuronas, pero nos quedamos en ese estadio, en el estadio animal y no vamos más adelante porque más adelante necesitamos más inversión en probar a ver en qué grado esos fármacos, no vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de moléculas, en qué grado Ujú. esas moléculas realmente van a rescatar en modelos animales mayores, en modelos de glaucoma que se parezcan más al humano. Entonces, eso no ha parado nunca, o sea, todos vamos en busca de la molécula que haga que a las neuronas no se mueran. De momento lo que sucede es que es una duración temporal. Es decir, Ujú. que sabemos que si aplicamos tal sustancia en el ojo, las neuronas ganglionares viven más tiempo, bien sea el BDNF, pero ¿por qué se agota esa función de rescate? Por qué llega un momento que se satura? Volvemos a lo mismo, no sabemos por qué se satura, por qué alimentamos durante un tiempo, pero luego declina y se terminan muriendo las neuronas. Necesitamos más Ujú. investigación, Delfina. Claro. Necesitamos saber más sobre cómo funcionan estas neuronas y qué es lo que necesitan para que no se mueran. La última pregunta, que ya es más fácil, creo, no lo sé. Que lo que, a ver, las investigaciones neurológicas sobre cuestiones sobre neuronas y sobre nervio óptico y sobre eh, son incompatibles, bueno, incompatibles no, son un sustitutivo de las investigaciones sobre hipotensores, sobre sustancias o tratamientos que sean hipotensores y que mantengan o estabilicen la presión intraocular, o no, o son cosas complementarias. Hace falta que la presión intraocular se estabilice para poder atacar, ¿no? Atacar en ese flanco, ¿no? Conseguir que las neuronas se regeneren o se Pues, renueven o no se mueran, o, en fin, estas cosas. ¿Es pues necesario eso? Pues mira, después de tantísimos años como llevamos también en investigación en glaucoma, la única evidencia, el único arma que tienen los clínicos para Ujú. detener el glaucoma es la bajada de la presión intraocular. Es la única evidencia en la que mm, es una evidencia científica, pero una evidencia clínica que cuando se baja la presión intraocular se ralentiza en la mayor parte de los casos se ralentiza la muerte, es decir, se paraliza un poco eh, la muerte de las células ganglionares. Entonces, por eso, el único arma que le damos a los clínicos es intentar bajarla. Bajarla Ajá. primero se empieza con gotas, como bien sabéis, si las Sí, sí. gotas una, dos, combinados, si eso no funciona, pues entonces ya hay que atacar a la cirugía para hacer, en realidad, es hacer que la evacuación del líquido de la cámara anterior del ojo Ujú. Del humor oso, disminuya, sí. Ujú. disminuya. Claro. Y entonces, bien con láser, ahora con la tecnología de estos eh, desviados, canales que se forman, pequeños tubitos que hacen que la evacuación sea mayor,
del ojo y ya en última instancia, pues como sabemos, la trabeculectomía. Bueno, esto es la evidencia en la que en la mayor parte de los casos, si bajas la presión y cuanto más bajes, parece que es mejor, claro, sin llegar al límite de la hipotensión, que también, tampoco es Sí, buenísima. Entonces hay que eso es malísimo. marcar ahí en ese punto. Entonces esa es la herramienta. Sí, sí, La sí. verdad es que aún no sabemos por qué esa bajada de presión intraocular eh, paraliza la muerte de las ganglionares. Con las evidencias que tenemos nosotros respecto a las células de Miller, parece que los receptores de presión, los sensores de presión de estas células, y eso es lo que yo creo que está sucediendo, eh, paralizan la liberación de sustancias malas. Ajá. Entonces, en el momento que esos sensores no están activos, porque no hay presión alta, se deja de liberar cosas malas y por eso deja de actuar. ¿Qué sucede? Que si hemos sobrepasado esa sobreactuación de esas células, igual estas ya no tienen retorno. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo hay retorno en la presión? Es decir, ¿cuánto tiempo? Y probablemente haya variaciones entre distintas personas, ¿no? ¿Cuánta presión alta he tenido que tener para que esto no tenga retorno o para que llegue a tiempo y si llevo un año con tensión alta y me la bajan, esto se paralice? Como hay variabilidad entre las personas y recientemente, así hablando con clínicos, sobre todo con los glaucomas normotensivos, ¿no? Que dices, bueno, entonces, Eso es si es la un única, problema muy gordo. claro, si es la única herramienta y yo no tengo la tensión alta, aún así intentan bajarla porque Sí. puede suceder varias cosas. Una, que en un momento determinado del día o en un momento determinado de tu vida hayas tenido un pico tensional, esto haya hecho que esas células de Miller y las células ganglionares hayan sentido esa presión y aunque luego hayas vuelto a la normalidad, sigues sintiendo ese mal. Imaginaros que la presión fuera un gran puñetazo. Te dan un gran puñetazo en el bazo. Dices, ya no me están dando puñetazos, pero mi bazo ha quedado dañado. Y ha quedado dañado de tal forma que ese golpe, ese accidente que he tenido, eh, sigo sufriendo los efectos, aunque ahora mismo ya no tenga nada. He tenido un accidente, me da un golpe o que continuamente te estén magullando, ¿no? Entonces, continuamente si te están magullando y te dejas, o sea, te están dando golpes y dejan de darte golpes, pues te sientes mejor y te recuperas. Pero si has tenido en algún momento un golpe fuerte, ya no necesitas que te den más. Ese golpe, que es posible que esa sea una razón del glaucoma normotensivo. Lo que sí que también hay un continuo en que personas que tienen glaucomas normotensivos pues tienen también problemas de circulación. eh, y cuál es la relación de la circulación sanguínea, pues me comentaban, pues muchos glaucomas normotensivos son mujeres que además tienen problemas circulatorios o que tienen frío, que son más delgaditas. O sea, es decir, hay un patrón que igual se nos está escapando en los normotensivos, que está relacionado no solamente con ese daño tensional puntual, sino a lo mejor con el flujo sanguíneo, porque tenemos que tener en cuenta que las neuronas tienen mucha demanda de glucosa. Ellas Claro, funcionan con glucosa. con Y si no les glucosa. llega un buen fluido, un buen riego al ojo, esas neuronas están sufriendo, empiezan con el estrés oxidativo, se acumulan cosas malignas porque no están siendo bien oxigenadas. Entonces, tenemos que pensar y reflexionar también respecto a estudiar en detalle cómo es la vascularización de la retina en pacientes que tienen glaucoma normotensivo. Ahora hay tecnologías buenísimas como son OCT angio, que te permite ver las angiografías, la vascularización menor. Entonces, habría, y con inteligencia artificial que te va a hacer con muchísimos datos, integrarlos y ver si las personas que tienen glaucoma normotensivo realmente todas ellas tienen problemas vasculares, por ejemplo. Pero claro, volvemos otra vez. Esta es una investigación aplicada, pero hay que hacerla. Es decir, coger pacientes, saber qué es lo que le pasa al glaucoma normotensivo. Llevamos mucho tiempo y seguimos en las mismas.
investigar, investigar, investigar. O sea, es que necesitamos, tenemos muchas interrogantes todavía en el glaucoma y hay muchas Claro. personas afectadas y hay muchísimo dinero detrás de los tratamientos. Entonces yo creo que es una necesidad imperiosa el Ujú. poder Sí, sí, resolverlo, sí. no solamente desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la cantidad de personas que están afectadas. Entonces, sin Ujú. duda, se podrá resolver cuando se investigue más. Claro. Bueno, pues ahora, después de estas estupendas respuestas, yo le paso el testigo a Joaquín. Tiene unas cuantas preguntas que hacer, sobre todo vinculadas a la investigación y sobre todo vinculadas a los objetivos que tenemos, ¿no? De que se logre más investigación en glaucoma. Joaquín. Gracias, Delfina. Elena, lo has dicho por activa y por pasiva, pero perdona si soy reiterativo. ¿Qué medios harían falta para llevar a cabo una buena investigación sobre el glaucoma? Pues mira, la investigación la hacen humanos, investigadores. Entonces, partimos de la falta de financiación en investigadores. La curva de aprendizaje para que un investigador esté formado, investigador o investigadora, en nuestro caso, es del orden de 5 o 6 años para que alguien pues, sepa hacer modelos de glaucoma en condiciones en los animales, sepa microscopía, sepa cultivos celulares. Y mi mayor problema, te digo, el mío, que es el de todos los investigadores, es que cuando tengo bien formadas a esas personas, las instituciones dejan de financiar. Es decir, tenemos, por una parte, becas predoctorales para que se formen, tenemos becas postdoctorales que son de otros 4 años como máximo, y cuando esas personas son ya formadas y son postdoctorales, el salto a mantener esos investigadores ya formados con calidad en el laboratorio es mínima. Entonces, o bien se tienen que estabilizar a través de la docencia y entonces ya no investigan porque entonces están a la docencia, o se tienen que ir a centros de investigación donde a lo mejor se financia, pues, por ejemplo, institutos de neurociencias. Se financia investigación en neurociencia, pero a lo mejor no específicamente en glaucoma. Entonces, primero, necesitamos financiar a esas personas que están formadas, personal. Fíjate que la infraestructura, que siempre hace falta algo de infraestructura, siempre nos hace falta, pues a lo mejor, reponer una centrífuga o reponer. No es tanto problema de infraestructura, es problema de personal y, bueno, por supuesto, hace falta fungible para seguir investigando, eso sí. Pero fíjate, yo diría que no investiga, o sea, te digo en particular en mi grupo que llevo 30 años trabajando en glaucoma y mi mayor pérdida de tiempo, y digo pérdida, es en buscar financiación para mantener el personal que he formado. Y los Claro, estoy dejando que se me vayan y se me van porque no los puedo retener, no puedo retener esa excelencia en investigación y no puedo negar que se vayan a la industria. Por ejemplo, los últimos 3 postdoc que he tenido están felizmente trabajando en la industria farmacéutica y tecnológica, otros han ido a la docencia y yo me paso la vida formando nuevos investigadores, pero cuando están en su punto, cuando pueden aportar más, cuando pueden, no me queda más remedio que marchar. Entonces, si tienes un buen proyecto de investigación, y yo lo estoy solicitando, pues por ejemplo, a proyectos europeos donde te dicen, oye, mira, tienes 2 millones de euros y 4 años. Contrata gente y en estos 4 años, y luego la permanencia, ¿no? Esa es otra de las cosas, que los proyectos de investigación en España son 3, máximo 4 años. Sí, Eh, sí. en 4 años, cuando ya estás en el ajo, cuando ya tienes las cuestiones, tienes que volver otra vez a pedir otra vez financiación para mantener esas personas. O sea, necesitamos financiación estable a lo largo del tiempo. Es decir, si tú tienes un grupo de investigación que sabes que es fiable, que ha demostrado que es capaz de hacer cosas, apuesta por ellos. Esto lo hace un poco el Max Planck en la Alemania, que le dice al Claro. investigador,
investigue, no se preocupe de buscar fondos. Ahora, me tiene que dar resultados, por supuesto. O sea yo te apoyo y a cambio me tienes que dar resultados. Y entonces los investigadores se dedican a investigar, no a estar perdiendo el tiempo en buscar dinero y en justificar el dinero que consiguen y no estar investigando. Entonces, una financiación estable sobre grupos de investigación que son fiables, por supuesto, solicitando resultados, esa es la forma de investigar. Es Sin decir, duda. cuando apoyas a alguien, o sea, estoy segura que en la NASA los grandes matemáticos, investigadores, astrónomos no están buscando dinero, están investigando, porque la NASA dice, ¿qué necesitas? Ponte a trabajar. Y nosotros, sin embargo, nos pasamos la vida buscando dinero. O sea, más del 50% de mi trabajo me lo paso en gestión, que yo no quiero hacer, yo quiero investigar. Claro. Entonces, está muy claro que los lugares donde hemos hablado antes de los astronautas y de Marte, Ujú. ahí se avanza porque hay una especialización. Hay gente que se dedica a buscar el dinero y a aportarlo, y los que trabajan, investigan, investigan. Y ha Claro. sucedido Sí, así con absolutamente todo lo que, en todos los aspectos que hemos avanzado, ujú. zapatero a tus zapatos. Claro. Entonces, Esto ocurre en las empresas incluso, ¿no? Formas a una persona, le inviertes tiempo y dinero en formarla y, bueno, pues a los 4 años se te va con toda la con todo el formación. conocimiento. Efectivamente. Perfecto. Y ya volviendo un poco a nuestro objetivo de conseguir a futuro que se nos considere dentro del bloque de enfermedades neurodegenerativas, ¿qué organismos tendríamos que tocar ahí? Bueno, pues está claro que el apoyo desde el punto de vista, digo, las fuentes de financiación ahora que son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Sanidad, son los que abren las convocatorias y, y está claro que luego hay fundaciones específicas pues, para enfermedades neurodegenerativas. Y no voy a nombrar aquí las cuantas fundaciones, pero que hay donde hay prioritariamente, al menos se financiará un proyecto que vaya, por ejemplo, dirigido a ELA o a Parkinson o a Alzheimer. Uh-huh. Y eso quiere decir que esas organizaciones que muchas veces han sido, la base ha sido asociaciones de afectados o una persona afectada con poder económico, poder mediático y con capacidad de gestión, ha dicho, quiero apostar porque se investigue más en esto, ¿no? Entonces, yo diría, en el ministerio que cuando saquen convocatorias sobre enfermedades neurodegenerativas, el glaucoma aparezca en ese listado como una enfermedad neurodegenerativa. Y por otra parte, que en fundaciones que están por las enfermedades neurodegenerativas, además de aparecer Parkinson, Alzheimer, ELA, Huntington, pues aparezca también glaucoma. Es decir, yo creo que se asocia, bueno, afortunadamente, y he de decir, el glaucoma no te produce la muerte, y eso está claro. Y eso es una gran ventaja. Por una parte, Por una para el parte. paciente, por una parte para el paciente, pero por otra, como no es una enfermedad que cause la muerte, dices, bueno, pues vamos a ir primero a investigar las que causan la muerte, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, el no sé qué. Pero bueno, vamos a verlo desde otro aspecto. Es una de las enfermedades, y escribí hace poco un artículo en The Conversation, Uh-huh. donde hay estudios de que es la enfermedad neurodegenerativa que más gasto farmacéutico produce. Precisamente porque los tratamientos hipotensores son de por vida Claro. y los diagnósticos del glaucoma pues son mucho más tempranos, por ejemplo, que el Alzheimer. Entonces, y que otras enfermedades neurodegenerativas no tienen unos tratamientos. Entonces, vamos a ver, no te produce la muerte, digo, para convencer a los estamentos públicos, pero el gasto económico es altísimo.
Claro, pero Entonces, yo creo que también, esa frase sacada de contexto es muy peligrosa. El glaucoma no produce la muerte. Es peligrosa. Sacada de contexto, evidentemente, de la forma que la estás planteando, no, porque estás dando una serie de explicaciones mmm, totalmente clarísimas, ¿no? Pero es peligrosa porque es como estar en el montón de arriba para que te cojan tu paso y sacar esa frase de contexto por volverte a poner abajo. O sea, porque es más importante, son más importantes las enfermedades que producen la muerte, claro, evidentemente. pues Evidente. mira, Joaquín, he estado buscando si se han hecho estudios, por ejemplo, eh, y creo que en Estados Unidos se ha hecho alguno, pero por ejemplo en Europa o en España no se ha hecho. Es decir, las personas que tienen glaucoma y que tienen que dejar de trabajar porque por la incapacidad que eso produce, ¿qué gasto, o sea, qué cantidad de... Y no vamos a hablar de incomodidades o de aspectos personales, sino simplemente hablando de economía, ¿no? Si quieren Sí, números, vamos a hacer números. ¿Qué pérdidas hay en el Estado dejar de trabajar porque uno no ve? Más qué gasto produce farmacéutico. Entonces, al final, quiero decir que desgraciadamente en el mundo lo que mueve el mundo casi es el dinero, la economía, sí. desgraciadamente. Entonces, vale, si queréis números, vamos a dar números. Claro, porque Fijaros, evidentemente una invalidez la tiene que costear el exactamente, Estado. problemas de invalidez, problemas de trabajo, problemas de tal, ayudas. Dice, fíjate, lo que está produciendo a nivel mundial es tremendo. Entonces, Claro, no no, es una no razón, produce la muerte, pero sí produce un desequilibrio mental, sí por eso, produce, por eso evidentemente, digo, hay un duelo que pasar. ¿Sí? claro, toda esa Y hay- cuantificación no se ha hecho. Y como dice un amigo mío que es economista, dice, Elena, lo que no se dice en números no existe. O no sea, existe, los claro. números son los que hablan. Entonces, como no hemos hecho ese análisis, eh, volvemos, por ejemplo, al número de afiliados, que era otro aspecto que comentaba en este número de The Conversation. Eh, los afiliados de glaucoma mm, no se afilia mucha gente, y esto me lo han dicho amigos míos que son afectados, que digo, ¿estás afiliado? Pues no, no me he afiliado. Digo, pues es que el que no se une no hace fuerza. Es decir, te Claro. puedes afiliar en muchos aspectos, pues para sentir el apoyo emocional, para tener información, pero también para hacer fuerza y hacer lobby para que se investigue más, para que Exactamente. se invierta más, para hacer visible la enfermedad. Yo comento muchas veces Michael J. Fox, que es Sí, el actor del Retorno. O sea, sí, sí. este hombre ha movido y ha dado un empujón a la investigación en Parkinson tremenda. Y hay que agradecerle primero porque hizo visible su enfermedad y luego porque ha movido masas. Ha hecho que se realizaran donaciones, ha hecho una fundación y está financiando investigación a nivel mundial. En todos los países hay alguien que está financiado por la Michael J. Fox. Entonces, Claro, pero es que buscar un prescriptor así a nivel nuestro no bueno, es mira, fácil. No otra, es imposible. te voy a decir la retinosis pigmentaria, que es una de las retina, eh, las asociaciones americanas más potentes de investigación en retinosis pigmentaria. Han impulsado, han apoyado a investigadores que estaban tratando, yo digo porque he colaborado con ellos y he estado trabajando con ellos, con el doctor Gustavo Aguirre en Filadelfia, Ujú. impulsor de la única terapia génica que hay para tratar la retinosis pigmentaria. Bueno, pues la Asociación de Retinosis Pigmentaria Retina América fue impulsando esa investigación que ayudó, no financiaba toda la investigación, pero apoyaba, es decir, siempre tenían un proyecto de investigación que empujaba y llevaba de la mano y ha llegado a la terapia. Entonces, fíjate, siendo una enfermedad rara, hay menos personas afectadas, pero han hecho más piña. Es decir, se han afiliado
no sé la razón por qué los afiliados de retinosis. Y sucede un poco también en España. Sí que sucede, sí que sucede. Sucede, la Fundaluce hace muchos años que está funcionando, Fundaluce, y impulsando con un proyecto al año de investigación en retinosis pigmentaria. Entonces, bueno, yo creo que sí se puede empujar un poco, esperando a que salga alguien a lo mejor que sea más mediático o que realmente tenga fondos y diga apuesto por el glaucoma, ¿no? Un empresario potente que diga, pues quiero que se investigue en esto. Sí, sí, Pero sí. bueno, Pero, lo que sí que tenemos que hacer es visible la enfermedad. Yo, desde claro, luego, me parece que la visibilidad es importante, decir, oye, esto hay que trabajar en ello y claro, nosotros siempre investigando se estamos resuelve. pensando en un partner que nos acompañe, que apueste, porque el techo es muy alto. El techo es muy alto. Hay 1 millón de pacientes de glaucoma en España. O Entonces, sea, ese millón de pacientes, si estuvieran afiliados, imagínate 1 millón de claro, personas la- unidas haciendo claro, visible esto. claro, 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 claro. Otra cosa que nos plantean eh, es si la investigación sobre la definitiva, lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que todo paciente quiere es curarse, ¿no? Esa investigación sería exactamente igual para cualquier tipo de glaucoma. Antes estaba comentando el glaucoma, por ejemplo, normotensivo, o el exfoliativo, el ángulo abierto, ángulo cerrado. Al final, todos ellos terminan con una muerte de las células ganglionares de la Vale, retina. Entonces, si las investigaciones que van dirigidas al rescate, primero al rescate y luego a la reparación o al reemplazo de esas células, por supuesto, da igual cómo han desaparecido esas células o a causa de qué. Sí que es cierto que habría que ver exactamente la peculiaridad. Y antes os había comentado que igual el normotensivo tiene más relación con la vascularización de la retina. uh-huh. eh, pues a lo mejor luego, si rescatamos esas neuronas en la retina, también necesitamos rescatar la vascularización, porque si no les pasaría lo mismo. Es decir, que habrá que ver en cada uno de los casos cuál es el origen del daño. Es decir, si tienes un problema de corazón y te hacen un trasplante de corazón, pero además del corazón tienes problemas circulatorios, lo que te dicen es, te trasplanto el corazón, pero tienes que bajar el colesterol, tienes que bajar, Claro, es decir, no volver a repetir el mismo claro, problema. Entonces, primero necesitamos saber por qué es diferente la forma en la que se mueren las ganglionares cuando es normotensivo, cuando es exfoliativo, cuando es de ángulo abierto o ángulo cerrado. Es decir, ¿qué es la peculiaridad? Porque lo común a todos ellos es que vamos a ser capaces de poner otras neuronas ahí. claro. Imaginémonos volver a conectarlas por un lado, volver a conectarlas por otro. Pero si el mal que causó la primera muerte de esas neuronas sigue ahí, igual mata a esas también. Entonces necesitamos, o sea, la investigación que estamos haciendo de rescate de neuronas vale para todos. Pero además necesitamos saber cuáles son las causas que hacen en cada uno de esos peculiares modelos de glaucoma, que los hemos llamado a todos glaucoma, pero a lo mejor se podían llamar de... Les une, el factor común es que se mueren las células, las neuronas ganglionares, todas son enfermedades neurodegenerativas porque la última causa es muerte de neurona ganglionar, pero el origen tendríamos que saber también para analizar eso. Y ahí necesitaríamos también eso, investigación en qué se diferencia unos de otros. Es decir, para saber hace falta investigar. Claro. Entonces, ¿qué organismo lleva? Bueno, gestiona quién decide qué es una enfermedad degenerativa y cuál no es. Por lo menos, Bueno, en el listado este en el que yo vi que intentaba encontrar la enfermedad neurodegenerativa y me enfadé porque no estaba el glaucoma y entonces no podíamos entrar en ellas, como digo, en este en particular era una fundación que solicita, yo creo que el Ministerio en Sanidad, el Carlos III, es decir, cuando saquéis un listado de qué es lo prioritario,
las prioridades de investigación o las líneas generales de investigación van variando y ese nivel político, yo creo que es más político que va modificándose. Por ejemplo, en Europa, de repente dicen, vamos a apostar por envejecimiento. Y Sí. son objetivos prioritarios, envejecimiento, medio ambiente, ecología, etcétera. O Ujú. Alzheimer. O entonces, eso es a un nivel político. O sea, yo si tuviera que empezar, diría Ministerio de Sanidad y Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de Vale. ahí ir escalando hacia arriba, ¿no? Decir, bueno, y el ministerio está en contacto con Europa y también en Europa, decir, cuando sacas convocatorias, queremos que haya una apuesta, pues, imagínate, enfermedades neurodegenerativas en su amplio espectro. En Europa en particular, estaba mirando ahora y no te acotan qué tipo de enfermedad es. Ah, Estados Eh, Unidos. Acuérdate que estuvimos hablando en en, su momento. Me comentaste que en en, Estados Unidos poco te acotan. En Estados Unidos yo he preguntado a varios grupos de investigación si hay alguna y no es tanto el que te acoten como que imagínate que te mandan evaluar tu proyecto de glaucoma a un grupo de neuro, lo que sea, Sí. especialistas. Y dicen, ah, ya, pero bueno, el glaucoma, y es que es tan triste como esto, ¿no? Y yo hablo con médicos y con investigadores que dicen, ah, pero el glaucoma es una cosa de ojos, ¿no? Joder. Directores de centros de investigación en neurociencias que dice, ah, pero tú eras de ojos, ¿no? Tú eres de oftalmología. Y digo, pues vale, gracias, porque si eres director de neurociencias y no sabes que el glaucoma, o sea, es ojos, pero dentro del ojo está Neurona. la retina, que es una prolongación del sistema nervioso central. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, hay desconocimiento en ese aspecto, incluso ya estoy diciendo a niveles de especialistas. O sea, las redes, por ejemplo, los ciber de neurociencias, pues ahí, por ejemplo, digo, oye, que yo tengo también cosas que decir además de Parkinson, Alzheimer y tal, porque yo estoy trabajando con neuronas, ¿no? Ya, sí, ya. Entonces tenemos que ir metiendo yo te diría eso, nivel ministerial, Sí. nivel europeo y luego difusión y pedagogía. O sea, yo te diré que en las presentaciones que hago siempre explico lo que es el glaucoma, siempre que puedo. O sea, aunque esté hablando de otra cosa, pues estoy hablando, por ejemplo, de arte, ciencia y digo lo que es el glaucoma. O sea, desde el Guggenheim, donde expliqué arte, ciencia y sinestesia, pero terminé explicando lo que era el glaucoma y lo que era la retinosis pigmentaria, por ejemplo, también, ¿no? Que eran enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso sí que es importante, ir haciendo pedagogía pública al mundo de qué es el glaucoma. Claro, claro. De hecho, ya te digo, bueno, ya lo sabes, es uno de nuestros mayores objetivos, ¿no? Y nuestra línea, pues evidentemente, por lo primero que pasa es por la información, por la divulgación y por la difusión, ¿no? Pero evidentemente el siguiente paso, una vez que tengamos todo eso analizado, será, lógicamente, como tú bien has dicho, el Ministerio de Sanidad. Y ya por último, que también lo has comentado, pero bueno, es una pregunta que nos hacen y que me gustaría que quedara reflejada, porque lo has comentado en la entrevista de hoy, lo has comentado por activa y por pasiva. ¿Qué función y qué labor tienen ahí las asociaciones de pacientes? Los pacientes en concreto. Ya lo has explicado, pero Sí. la persona que nos lo ha hecho igual quiere que hablemos de ello concretamente, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora, primero, en las asociaciones, aparte de información, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces los científicos y las científicas pecamos de falta de comunicación clara de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros problemas en el laboratorio. Mm. Entonces, desde la asociación va a ser un lugar de diseminación de la información, o sea, un afiliado por una parte, va a difundir cuál es la patología, hasta el punto que pueda llegar, como estamos hablando, a un influencer. Por ejemplo, a alguien que diga, oye, pues mira, pues yo voy a apostar por apoyar
esto que no sabía que existía. Entonces, cuantas más personas seamos capaces de difundir esto y luego el otro aspecto es que, bueno, donaciones. Es decir, tenemos que canalizar, si hay personas que quieren investigar en el glaucoma, y os voy a poner un caso que es un poco patético, ¿no? A consecuencia de la publicación esta, de las varias publicaciones, porque ya llevo 3 publicaciones hablando de lo que es el glaucoma en The Conversation, que es una forma de difundir pues, a través de periódicos, radios, porque se nutren de esas. Me escribió una persona, un anónimo, que me dijo, pues me gustaría apoyar la investigación en glaucoma, no sé si tenía glaucoma o no, pero me preguntó, ¿dónde puedo hacer una donación para apoyar vuestra investigación? Entonces yo llamé a la universidad y les dije, ¿me podéis decir, por favor, hay una persona que está interesada en donar y esto para nuestra investigación nos va a venir muy bien? Y os diré que la universidad dijo, pues tiene que rellenar unos documentos, esos documentos tienen que pasar por decanato, por junta de gobierno, aceptar la junta de gobierno, devolvérselo a esa persona y firmar no sé cuántos acuerdos. Digo, esto no puede ser. Sí que es patético, sí. No puede ser. Digo, no puede ser porque esa persona se le van a quitar las ganas. O sea, si tienes que hacer todo eso, y es que puede ser una donación pequeña, pero muchos pocos pueden hacer mucho. O sea, imagínate que alguien dice, pues mira, todos los meses aporto X cantidad de dinero, pero eso tiene que estar canalizado. Entonces, yo creo que también las asociaciones pueden canalizar esa forma de financiación, decir, vale, el afiliado o el personaje, el banco, la farma, los que sean que quieran apoyar en esto, pues hacer una fundación que financie eso. Entonces, desde la asociación podéis hacer fuerza para constituir, y yo creo que Fundaluce es lo que ha hecho con la Asociación de Retinosis Pigmentaria, porque todos los años saca una convocatoria de financiación, de investigación en retinosis pigmentaria o temas de retinosis pigmentaria. Entonces yo creo que los afiliados por una fuerza, lo que comentabas antes, si hay 1 millón de personas activas, ese millón de personas se lo dice a los familiares, amigos y entorno, y realmente se intenta focalizar con una donación posiblemente canalizada a través de una fundación de afectados. Lo tenemos claro, Elena. Esa es una forma de apoyar la investigación y crear algo un partido político sacábamos mayoría absoluta. Claro, entonces fíjate que lo que yo le escribí a la rectora, a mi vicerrectora de investigación, y les dije, por favor, hay instituciones públicas, como puede ser el CENIO, el Centro Nacional de Investigación en Cáncer, donde hay grupos de investigación que están siendo parcialmente financiados por donaciones de personas que apoyan la investigación Es decir, esto no se lo tienen que inventar, ya está inventado, ya existe en centros de investigación. Por favor, hágase en las universidades. Es decir, que si hay alguien que quiere apoyar mi grupo de investigación porque quiere investigar, se focalice a través de ahí y no tengan que pasar por esa tediosidad que es las donaciones. Entonces, si eso la universidad, por ejemplo, no lo hace, por la razón que sea, que no me han contestado, por cierto. Burocracia. Pues a lo mejor resulta que se tiene que externalizar y hacerlo a través de las asociaciones de familiares o de afectados. Claro. Entonces, eso sería un objetivo. Ese sería un objetivo. Si queréis, o sea, aparte de tocar a las instituciones públicas, vosotros mismos hacer fuerza hacia eso, hacia el apoyo de la investigación en glaucoma. Perfecto. Pues no abusamos más de tu generosidad, Elena, que la verdad es que si conseguimos algo, ha merecido la pena. Claro que sí. Sí. Ojalá que sí. Bueno, y seguimos tratando contigo. Ya sabéis que yo dedico mi vida, llevo los 30 y tantos últimos años de mi vida dedicada a esto, y sí que me gustaría el día que me retire decir, he aportado lo suficiente como para que esto se resuelva, eche a andar, o sea, idealmente que se resolviera. ¿Eso qué quieres que te diga? Ese sería mi mayor deseo.
pero por si no, supuesto. por lo menos el apoyar e impulsar, porque esto igual es una tarea de fondo, pero contar conmigo siempre que lo Bueno, necesitéis, eh, estaré encantado. en ese sentido somos fondistas, ¿eh? ¿Sabes? O sea, Sí. Sí, eh, es una carrera, la investigación es una carrera de fondo. claro, No va por impulsos, sino por el fondo continuo. Y claro, porque entonces, pues lo que pasa que sí que es cierto que marcar el camino es muy importante y Ujú. tener Eso una es. impronta, ¿no? De decir, ese es nuestro objetivo, que el objetivo sea claro, que sea potente y a raíz de ahí machacón claro. hasta que se consiga. Pues Ujú. Elena, como siempre, muchísimas gracias Gracias a y, vosotros. y seguimos en Muchas contacto, gracias. Vamos a conseguirlo. Creo que lo vamos a Ujú. conseguir. Necesitamos trabajar más, pero lo conseguiremos. sin duda. Un Un fuerte abrazo. abrazo, un abrazo Un muy fuerte grande. abrazo. Sí, Hasta sí. luego. Adiós, Delfín, adiós.